pero yo creo que las grandes élites son conscientes que el sistema del capitalismo tal como lo conocemos está muerto. Ahora ya no hemos dejado de ser clase media a ser clase pobre, pero nos creemos que somos clase media porque venimos de que nuestros padres han podido conseguir muchas cosas y nosotros creemos, ¿no?, que continuamos siendo clase media y en realidad somos clase baja y nos cuesta mucho aceptarlo, ¿no?, porque pasar de lo bueno a lo malo, bueno, es como perder tu estatus y tu dignidad un poco. Estos últimos 6-7 años te diría que para mí han sido duros a nivel profesional, porque la vida del emprendedor, a diferencia de lo que muestran las redes sociales y tal, es un mundo muy duro emocionalmente. Para mí es muy importante como emprendedor el levantarme cada día y ser consciente que mi futuro depende de mí, y a la vez ser consciente que si mañana quiero cambiar mi futuro, también está en mis manos. Si lo que estoy haciendo no me satisface, soy libre para cambiarlo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches de donde nos estés escuchando. Bueno, hoy hemos venido con un pedazo de persona, de invitado. Hemos venido porque hemos recibido muchísimos comentarios, muchísimo feedback de que os ha encantado y os ha gustado mucho el episodio que grabamos sobre economía, sobre ahorra, vive y repite, dónde está mi dinero y cómo David, economista, fundador y músico, entre otras muchas facetas que él tiene, pues viene a aportarnos muchísimo valor. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre muchos puntos de interés, sobre una nueva economía, vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, cómo viene a afectar esto a los cambios de la economía, cómo vamos a entender y cómo vamos a sacarle provecho. ¿Qué podemos hacer nosotros ante todas estas situaciones cambiantes que van a pasar en el mercado? Hablaremos sobre oportunidades de empleo, de escalar, entre otras muchas, etcétera, etcétera. Y bueno, con nosotros está Jess Rodríguez, que ya la conocéis, y ella con su lado tan humano, tan cercano, tan de corazón, también venimos las dos preparaditas ahí con ganas de escuchar a David y hacerle muchas preguntas. Y si tú tienes preguntas, pues déjalas aquí abajo. Muy bien, David, ¿cómo estamos? Bienvenidísimo. Muchas gracias otra vez, Karen, Jess, por invitarme de nuevo a estas charlas de podcast. La verdad que la experiencia de la última fue muy buena. Como vosotros, he recibido muy buen feedback por parte de vuestros oyentes, de tips, de agradecimiento, con lo cual aquí estamos otra vez para aportar nuestro granito de arena, nuestro conocimiento a todos los oyentes. Genial, genial. Muy bien, David. Pues nos gustaría, claro, ahora mismo está el tema del capitalismo, que está cambiando muchísimo la economía, la forma de entender, también entender el trabajo, entender la economía, la inflación, o sea, hay tantos temas que nos gustaría que escucharte a ti, y me gustaría que nos dijeras un poquito de entrada. ¿Por qué está cambiando la economía? Que nos explicaras en qué aspecto está cambiando la economía, cuál es la nueva economía que nos vamos a encontrar. Bueno, y en la que hemos estado hasta ahora, ¿no?, que es el capitalismo. O sea, porque para ti, ¿qué es el capitalismo, David? ¿Cómo hemos estado funcionando globalmente económicamente? Claro. Al final los ismos, capitalismo, marxismo, al final la historia de la humanidad está llena de ismos, porque la historia nos demuestra que todos son ciclos, ¿no? y de diferentes épocas, con diferentes definiciones, y en los últimos 70, 80 años, poco después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, es decir, finales de los 40, principios de 50 hasta 2020, estos 70 años, podemos decir que es la pata más clara de lo que ha sido el capitalismo, ¿no? Tenemos el capitalismo un poco como la economía que se basa al final en que hay un capital que está en manos de gente privada, ¿vale?, que emplean este capital para emplear medios de producción, maquinaria y fuerza de trabajo laboral
para al final producir bienes y servicios, ¿vale? Que son consumidos por la comunidad, ¿vale? Y ese sistema genera unos beneficios que a su vez se reinvierten, ¿vale? Para generar nuevos productos, nuevos servicios. Pero al final, la propia palabra nos dice capitalismo, que el origen es un capital en manos privadas que se emplea para producir bienes y servicios. El que la gente capital estamos consume. hablando. El capital, Dinero. David, para que podamos Vale, Hablamos de Dinero, dinero, ¿no? sí. correcto. Ujú. Entonces, esto ha sido el modelo, o esto es la define un poco de lo que es el capitalismo, y al final, fijaros que he hablado de consumir, y si algo también tenemos en la cabeza es otro ismo, que es el consumismo, ¿no? Es un sistema que para realimentarse necesita producir, pero que haya un consumo, si no, la rueda deja de girar. Entonces, ahora como hablaremos, hay muchos de estos tres factores que son capital, dinero, medios de producción, trabajador y consumo, que estas cuatro cosas veremos que están cambiando mucho, porque al final el consumir también necesita dinero. Hablaremos de inflación, cómo esa inflación merma el poder de compra de los consumidores. Podemos ver cómo el capital se ha concentrado, es decir, esta riqueza ha ido a manos de poca gente, ¿vale? Entonces tenemos pocos más ricos y mucha gente más pobre. Entonces, estos tres factores que son los que definen el capitalismo, en los últimos 70 están cambiando. El poder del consumidor, ¿vale? Cada vez es menor, el capital cada vez está más concentrado, entonces eso hace que la ecuación del capitalismo, los inputs que tiene que tener, están asumiendo o recibiendo cambios y eso afecta, dijéramos, a lo que produce, dijéramos, produce cambios en este sistema, porque están ¿En qué cambiando se los factores. diferencia, perdona David, en qué se diferencia entonces el capitalismo del comunismo, por ejemplo, que es como otra vertiente, podríamos decir que es la vertiente opuesta, ¿no? Un poco para Correcto, entenderse. ¿Cómo correcto. explicarías tú? O La sea, gran diferencia, dijéramos, es que cuando decimos capitalismo hemos dicho capital en manos privadas. Y cuando decimos privadas, empresas. empresas particulares. Y cuando decimos comunismo, partimos de la base de que ese capital, esa riqueza está en manos de los estados, ¿vale? Está en manos públicas, que son quienes deciden cómo distribuir esa riqueza según sus criterios. Pero la gran diferencia es privado o público. Uh-huh. Ok, Entonces, ahí está genial. la gran diferencia. ¿Crees que el David, capitalismo ha perdón. muerto, David? Tal como lo entendemos o lo hemos vivido en los últimos 70 años, está claro que está muerto. No están en las portadas el titular, el tip como así, pero yo creo que las grandes élites son conscientes que el sistema del capitalismo, tal como lo conocemos, está muerto. Entonces, ¿Y hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo crees que se va a entonces reenfocar el sistema económico globalmente? bueno, yo creo que no tengo aún la bola de cristal para saber exactamente dónde nos vamos a colocar o dónde vamos, pero sí que hay ciertas tendencias que podemos ver que se están produciendo que nos pueden hacer intuir por dónde va a ir la economía de los próximos años. Una tendencia muy clara que estamos notando ahora es, por ejemplo, la inflación, que decía en la introducción Karen. Es decir, la inflación que está ocurriendo, que está provocando que el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿vale? De la gente, de la clase media, como lo hemos entendido también en los últimos años, está mermando, ¿vale? Entonces, esta merma de poder adquisitivo lo que produce es un menor consumo de bienes y servicios. Puedo hacer menos cosas o disfrutar de menos servicios. Entonces, si yo eso a nivel agregado es una tendencia, el capitalismo hemos dicho que se basa en consumir y estamos diciendo que la inflación genera menor consumo, menos capacidad de compra. Entonces, el sistema lo que necesita no es lo que está pasando actualmente, con lo cual esta menor capacidad de compra está haciendo que las economías
se contraigan. Venimos de un ciclo de expansivo, es decir, los países, la riqueza de los países desde la Segunda Guerra Mundial, vivimos mucho mejor, se ha hecho mucho, ¿vale? Y las proyecciones para los próximos años es que igual hemos tocado techo, ¿vale? Y este menor consumo, todo esto nos va a llevar a que las economías se contraigan, que no crezcamos. Es decir, también hemos escuchado muchas veces el crecimiento económico, y el crecimiento económico no es ilimitado. Claro. Vivimos en un planeta limitado, con recursos naturales limitados. El crecimiento choca con un planeta que es finito. También lo vemos, ¿no?, en los últimos 5 años, como la concienciación ambiental, ¿no?, es un mensaje que se ha lanzado mucho, porque es que las propias élites son conscientes que el capitalismo, que se basa en continuamente crecer, ¿vale?, llegará a un límite que el propio planeta, si no somos nosotros, será el propio planeta el que nos tendrá que frenar. Entonces, en cuanto a tu pregunta, ¿a dónde nos vamos? Yo visualizo una próxima década con estancamiento y con menor crecimiento en las economías, sobre todo avanzadas, porque sí que es cierto que en países subdesarrollados como la India, que están creciendo mucho, que al final están viviendo un poco lo que nosotros ya hemos vivido en los últimos 50. Pero si hablamos de las economías avanzadas, el escenario para los próximos años yo creo que es un escenario más bien de contracción, con lo cual eso implica muchas cosas. Es decir, ¿vamos a vivir un poco peor? Pues desgraciadamente a día de hoy las perspectivas nos dicen que tenemos que empezar a asumir que igual los próximos años vamos a vivir un poco peor de lo que hemos vivido. Podemos entrar a hablar de si eso es un cambio inducido por las grandes élites, si nos quieren llevar para aquí. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Pero ahora mismo, si me preguntas a dónde vamos, de entrada es a una economía en decrecimiento. En decrecimiento. Y con respecto a, bueno, me he quedado con la palabra de consumismo y totalmente, porque yo veo que, por ejemplo, a ver, este tipo de tiendas como Chain, como AliExpress, que vienen y destrozan una economía local, o que con esos precios tan bajísimos y unas calidades bastante bajas, pues es que es muy difícil competir, ¿no? Pero claro, ¿a dónde enfoca esos precios tan bajos, esa calidad tan mala? A un consumismo muy alto y a un destrozamiento. Entonces estamos destrozando, ¿no? Aparte de la economía, el planeta, porque muchas veces la gente compra ropa o compra artículos que sabe que va a desechar rápidamente por ese mismo material, ¿no? Entonces, claro, yo es algo que sí que, ¿sabes? Tengo en mente el decir, madre mía, no sé, que se ponga alguna política o algo para que no ese consumismo, por ejemplo, de este tipo de productos, pues que se ve claramente que está perjudicando a muchos ámbitos, sobre todo la parte ecológica y económica, pues que se vaya, bueno, no sé, que haya medidas o sea, medidas para limitarlo. Pero bueno, no sé hasta qué punto. Bueno, lo que acabas de comentar tiene mucho sentido y liga con el tema del capitalismo. Cuando hablamos de la concentración del capital, es decir, que en los últimos años hay cada vez las diferencias entre ricos y pobres es más grande, eso es una consecuencia que ya vemos que ha sido por el capitalismo. Eso ha provocado una concentración de los grandes capitales en pocas manos. Eso, a su vez, ¿qué ha provocado? Que en los últimos 15 años, todos conocemos el concepto de startup, ¿no? Una empresa que empieza, innovadora. Entonces, si os fijáis, en los últimos 15 años, yo cuando estudiaba la carrera en los años 90 y estudiabas economía y empresas, todo el mensaje que recibíamos era: las empresas se montan para ganar dinero. Entonces, había allí todos unos estudios y estudias la cuenta de resultados de una empresa y los ingresos y los gastos, tal. En los últimos 15, el modelo de startup, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Eso
se ha transformado en que las empresas que nacen no nacen para ganar dinero, y eso parece un contrasentido, pero realmente en los últimos 15, el concepto de startup es empresas que nacen con una idea innovadora, con la única intención de escalar, ¿vale? Llevar ese negocio a miles y millones de personas, y entonces ya veremos cómo lo hacemos rentable. Pero lo que buscan las startups, los fondos de inversión, es llevar una empresa a miles de millones de gentes, de consumidores, y una vez tengan eso, ya veremos si lo hacemos rentable o no. Eso rompe las reglas del juego y se produce un poco lo que tú comentabas de que encuentras las famosas low cost o este tipo de servicios que hoy en día nos parecen normales, pero a quien le digas hace 20 años que podría tener una suscripción a su televisión por 5,95 con acceso a millones de películas, los que venimos de la época del cine, que pagábamos eso por una sola entrada, nos hubiera parecido automáticamente una película de ciencia ficción. Eso, que hoy en día es posible, no quiere decir que todas esas empresas sean empresas rentables. Uber es una empresa que durante muchos años, excepto los últimos dos, son empresas que pierden miles de millones al año. Eso produce una distorsión en el mercado brutal, porque al final, ¿no? Tú tienes el sector del taxi, tienes Uber, y tienes Uber con fondos de inversión, con grandes capitales, que lo único que quieren es captar el pastel del mercado, están dispuestos y tienen capacidad financiera para tirarse 10 años perdiendo dinero, pero eso lo que hace es tumbar los precios, ¿vale? Y afecta el daño colateral es que el sector del taxi se ve afectado. Con lo cual, esta distorsión de las empresas lo que genera es decrecimiento, es un mal para todos, porque al final tumba los precios, la gente no puede seguir cobrando lo que cobraba, tiene que bajar precios y eso nos lleva a empobrecernos. Con lo cual, las reglas de juego a nivel empresarial de los últimos 10 años han hecho mucho daño en muchos sectores. Llámese logística, taxis, Amazon, distribuciones, y si os fijáis, en cualquiera de los grandes sectores encontramos a nivel mundial 2-3 players que son gigantes, que durante muchos años han perdido dinero, ¿vale? Pero tienen capacidad para hacerlo y han tumbado los mercados y los precios de muchos productos y servicios, arrastrando a miles de freelancers y empresas pequeñas, que es el tejido empresarial más habitual de España y del mundo, a ser empresas menos rentables. Pero eso es una consecuencia del capitalismo, de estos grandes capitales que tienen la capacidad para llevar al mercado donde les interesa un poco. ¿Me preguntabas, Jess, perdona? No, que claro, ¿crees que también esto se está dando mucho por el desconocimiento de las personas, ¿no? Porque al final muchas de las personas que consumen Chain y Temu, evidentemente es porque los sueldos cada vez son más bajos, la inflación es más, ¿no? más alta, nos cuesta un montón ir a comprar, ya los productos básicos en el supermercado te salen por un riñón y claro, te obligan un poco a también a tener el consumismo este de Chain, Temu, ¿no? Para comprar ropa o para comprar cualquier utensilio que tú necesites. Que muchas veces no necesitamos, como ha dicho Karen, ¿eh? Porque es como entras en la rueda del consumismo y solo quiero comprar, 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 comprar. Pero me da la sensación también, y también hablo por mí misma, porque muchas veces toda esta desinformación que tenemos sobre la economía, ¿no? Sobre conceptos de economía que son súper relevantes para la sociedad, que al final nos llevan a ir como ovejas y como una piara en el camino. Tú te vas encontrando esta situación, el capitalismo ahora se muere, ahora ya no hemos dejado de ser clase media a ser clase pobre, pero nos creemos que somos clase media porque venimos de que nuestros padres han podido conseguir muchas cosas y nosotros creemos, ¿no? que continuamos siendo clase media y en realidad somos clase baja y nos cuesta mucho aceptarlo, ¿no? Porque pasar de lo bueno a lo malo, bueno, es como perder tu estatus y tu dignidad un poco. Y creo que, no sé, a mí me da como la sensación de que hay muchísima falta de información sobre conceptos como de estos que estamos haciendo con el podcast contigo, que muchísimas gracias por participar. ¿Qué podemos hacer como sociedad que
para que nos llegue también esta información y que podamos nosotros, a partir de los aprendizajes y de ser conscientes de la situación que hay, que realmente nosotros estamos ayudando a que todo esto vaya, ¿no? Y se agrande, pues me gustaría que pudieras decir algunos tips o algunas cosas para que van a incitar a la población a informarse también. Pues yo creo que has tocado dos puntos muy importantes cuando hablábamos de desinformación, ¿no? Punto uno, y punto dos, cuando has mencionado el cómo podemos, como sociedad, hacer frente a esta desinformación. Entonces, realmente el poder económico de las grandes empresas no es solo un poder económico en cuanto a que Amazon venda, es que tiene el poder de distribución y de muchos medios de comunicación. Las grandes corporaciones son conscientes que el gran poder que tienen, ¿vale? Sin una buena estrategia de comunicación y sin un poder en los medios de comunicación, sería menos poder, con lo cual muchos de estos conglomerados empresariales son a su vez dueños de grandes holdings de comunicación. Eso nos ha llevado, si vemos en los últimos años, creo que nos hemos convertido en una sociedad muy individualista, ¿vale? Y eso va en contra de nuestra sociedad, porque no olvidemos que los grandes logros que como sociedad, trabajadores, se han logrado siempre ha sido a base de la unión de esfuerzos. Los grandes sindicatos, los grandes avances laborales se producían después de guerras con las empresas que se negociaban gracias a que los trabajadores se unían para conseguir mejores condiciones laborales. O los irlandeses consiguieron la independencia de Escocia después de una guerra. Es decir, el concepto, dijéramos, de asociación para conseguir cosas se ha ido perdiendo a lo largo de los tiempos, y yo creo que hoy es más patente que nada que vivimos una sociedad muy individualista, y eso nos penaliza en cuanto a que, siendo conscientes de todo esto que está ocurriendo, no sé si os recordáis que en época de COVID hubo muchas campañas publicitarias que apostaban por el comercio de proximidad. Decían, oye, vamos a ayudar al comercio del lado de casa, tenemos que apostar por la proximidad. Eso, como decía Jess, siendo en ese momento conscientes, al final hay una cosa que te lleva a tener que consumir low cost, porque si los sueldos están bajando, mi capacidad de consumo no progresa. Por más que yo quiera comprar huevo de granja a 3 euros el huevito, pues me tengo que ir al Mercadona a comprar la cesta de huevos por 12 a 1 euro, porque mi economía es lo que me permite. Entonces, pero lo que decimos, si por contra no tenemos esta asociación, ¿vale?, de gente, de trabajadores, de cualquier gremio intentando exigir y conseguir cosas, lo que estamos es simplemente cayendo en un letargo que lo único que hace es facilitar las cosas a las grandes, ¿vale?, para que sigan trazando su plan lícito y en el cual no se encuentra ninguna piedra en el camino, que es lo que se encontraban hace 20 años cuando salíamos a hacer huelgas. Si veis, en los últimos años el nivel de huelgas ha disminuido dramáticamente. No oyes muchas huelgas. Entonces yo creo que eso como sociedad es una cosa en la que estamos fallando. Nos hemos vuelto muy individuales. Yo, por un lado, yo veo como, por ejemplo, las empresas, las grandes empresas generan muchísimo empleo, generan muchísima economía, pero es verdad que no ven por el planeta, no ven o sea, obviamente que hay unos valores que ellos no tienen por delante y que eso lleva a lo que hablamos nosotros, ¿no? Al decir, a que se vea afectada la economía, que se vea afectado el planeta porque es como crecemos, vamos dando trabajo a más personas, que mira, que por ese lado bien, pero es que por otro lado, pues hay unos recursos limitados, como decías tú, David, ¿no? Y que por ese lado no. Sí, totalmente. Que nos volvemos cada vez más individualistas. Me gustó el ejemplo que diste sobre el COVID, que cuando se apoyaba al comercio local, cuando se apoyaba, y justo también lo mismo pensé cuando dijiste lo de, claro, si la economía va en decrecimiento, intentamos todo lo posible alimentarnos lo que bien,
pero es verdad que hay algunos alimentos que se salen de nuestro bolsillo y decimos, oye, mira, pues no. Y lo malo es que la salud se ve afectada luego, porque claro, decimos, o sea, nosotros, por ejemplo, así como anécdota personal, sí que los huevos los cuidamos, o sea, intentamos comprar, dice Mauro, cariño, llevamos huevos normales o huevos de gallinas cuidadas y no sé qué yo, las de gallinas cuidadas, las ecológicas, y entonces al final intentamos con pequeñas cosas cuidar, aunque nos sale más caro y aunque podríamos lo otro, pero sí que poner un granito ahí a la parte de salud y decir, en la medida de lo posible, lo que podamos invertir en nuestra salud, no comer tantos químicos o comer, pues sí, esa parte como hacer un malabar y jugar un poco para que no se te vaya todo a comer mal, ¿no? Y comer mal hablando en cuanto a que hay cosas, hay alimentos pues que no te aportan mucho nutricionalmente. Y esto que hablabas, David, es súper interesante, estamos las dos así escuchándote atentamente. Me llama mucho la atención por qué hablas de la inteligencia artificial en todo este punto. O sea, sí, es verdad que está trayendo un cambio y una revolución en diferentes industrias, sectores, pero en este caso, en la economía, ¿qué crees que va a impactar estos cambios que están habiendo con la inteligencia artificial? Sí, a modo de introducción con el tema de la inteligencia artificial, yo siempre me gusta decir que estamos un poco más lejos de lo que aparentemente leemos en los medios. Es decir, la industria tecnológica es como cualquier industria, necesita bombo y platillo marketingiana para potenciar sus productos. Entonces, en este sentido, a mí siempre me gusta destacar que oímos que la inteligencia artificial nos va a cambiar y esto va a ser en 2 años. Y ahí sí que discrepo un poco, que pienso que los cambios van a ser más lentos de lo que aparentemente nos venden, porque al final las empresas tecnológicas lo que necesitan es vender productos de licencias de ChatGPT a 20 euros para amortizar sus inversiones. Con lo cual hay que ser también un poco crítico con los mensajes, como lo éramos, oíamos hace unos años el coche autónomo. Hace ya igual 15 años que oímos hablar del coche autónomo y en las calles del mundo, exceptuando San Francisco y alguna ciudad japonesa, no es una cosa habitual. Con lo cual nos parecía que eso va a ser cuestión de 2-3 años y llevamos 15 y eso aún no se ha globalizado como una alternativa. O el coche eléctrico, lo mismo, es decir, apuesta por el coche eléctrico y a día de hoy todo es, bueno, pues vamos a frenar los planes porque aún esto no es rentable, lo que sea, y pienso que con la inteligencia artificial es un poco más de lo mismo, es decir, va a cambiar a medio plazo muchas cosas, pero a medio plazo, a corto plazo, es más, veo un eslogan electoral marketing que hay que cogerlo con las pinzas y saber, dijéramos, desgranar la información que tiene de fondo, porque si no es fácil caer un poco en lo que está pasando, que eso genera un miedo a la clase trabajadora que piensa que eso va a acabar con sus puestos de trabajo en 6 meses, ¿vale? Y eso es malo para el trabajador y muy bueno para las grandes élites, que les interesan sociedades miedosas con incertidumbre. Eso genera sociedades manipulables y fáciles de dirigir. Entonces, hay que ser crítico y no comprar todos los eslóganes, porque eso nos puede generar en muchas ocasiones miedos e inseguridades que no nos ayudan. Va a cambiar la economía, está claro, como lo cambió en su día Internet. Pienso que el gran cambio, es decir, es que igual que Internet y Google democratizó la búsqueda, entonces hace 20 años buscar algo tenías que hablar con algún erudito en una materia y hoy en día tienes... Entonces la inteligencia artificial aplicada al conocimiento yo creo que va a pasar un poco en lo mismo, es decir, ¿qué va a generar? Que el acceso a un conocimiento un poco más profundo, y no solo la búsqueda en Google, sino que le puedas decir al ChatGPT de turno, oye, explícame esto, ¿vale? Eso va a provocar que el acceso a un conocimiento más avanzado va a ser democratizado, ¿vale? Con lo cual va a haber mucho más acceso a información. El acceso a la información ya hace 20 años que lo tenemos con Internet, pero
la inteligencia artificial le va a dar un salto cualitativo en que cuanto a esa información ya la podemos filtrar de una manera mucho más avanzada, resumida, hazme el resumen de esto, con lo cual el nivel de conocimiento al que vamos a tener acceso va a ser mucho mayor y eso automáticamente es bueno porque democratizará el conocimiento, pero por contra pienso que, y sobre todo hablando desde el punto de vista del trabajador, exigirá, ¿vale?, que de cara a los modelos laborales, las empresas, el conocimiento que demandarán a sus trabajadores también se incrementará, ¿vale?, en paralelo, con lo cual las skills que yo creo que tenemos que coger cada vez más es no quedarnos con lo que ya nos va a proporcionar ChatGPT, sino precisamente ir a buscar esas skills, esos conocimientos que sepamos que en el medio plazo ChatGPT no nos lo va a poder dar. Y entonces, como por ejemplo, yo creo que la especialización en cualquier materia va a ser una gran tendencia a nivel laboral en los próximos años, décadas. Es decir, el conocimiento, la inteligencia artificial general, que se llama, ¿vale?, eso nos va a permitir tener un acceso a una gran fuente de información generalista, pero a la que intentes, que ya ocurre hoy, profundizar en aspectos muy concretos, ¿vale? Aún la inteligencia artificial adolece de alucinaciones, entonces con las skills, dijéramos, especialistas, es decir, que tú seas capaz de decir, es que yo soy especialista en, por ejemplo, a ver si se me ocurre algún ejemplo ahora, me voy a quedar en blanco. Soy especialista, por ejemplo. Un copywriter, por ejemplo. Sí, pero pienso más que la tendencia que decir es, hoy en día, ser especialista en marketing es muy generalista, ¿no? En cambio, decir, oye, yo soy especialista en marketing para empresas logísticas de ámbito internacional. Estoy acotando a una especialización muy concreta. Yo solo trabajo con empresas de logística porque conozco muy bien el sector de la logística, porque he trabajado 20 años en no sé dónde, conozco muy bien los pains, los dolores, los problemas que se encuentran. Estoy yendo a una cosa muy concreta, más que quedarme con el marketing general, que es muy amplio. Entonces, el ir a especializarte en una rama muy concreta va a ser una tendencia, yo creo, en auge y que van a ser lo que el mercado va a premiar a nivel de trabajadores y de skills. Es decir, que demuestres un nivel más avanzado en una temática muy concreta. Entonces, yo creo que en ese sentido la formación, yo como trabajador o como emprendedor, siempre estoy mirando de acotar mi campo de conocimiento, de expertise, a una cosa muy concreta y mejorarla día a día, profundizando mucho, ¿vale? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Excel, pero yo Excel llevo trabajando con ellos 20 años, pero no me quedo en la fórmula del buscar V a uno no sé qué. Yo hago programación dentro de los Exceles, ¿vale? Conecto Excel con una API, con un servicio de meteorología, es decir, ahondo en eso y quiero ser un experto realmente en Excel, ¿vale? Entonces, eso creo que es muy importante de cara a los trabajadores, a los emprendedores, de saber encontrar un nicho muy concreto de conocimiento para especializarse. Sí, qué bueno. Qué bueno, David. Entonces, los nuevos o esta nueva economía que estamos viendo que se está transformando a nivel laboral, trabajadores, y ¿cómo lo ves en el sector laboral que trae estos cambios? Bueno, que es como una pieza de dominó, ¿no? Que se toca una y va afectando a todas las áreas, a los sectores, a las industrias. Comenta sobre la inteligencia artificial, que sí es verdad que viene para producir cambios, que no nos alarmemos tanto, que
vayamos aprendiendo y profundizando más en esos conocimientos que nos proporciona quizá la IA para anicharnos, para especializarnos. Y también una cosa que a mí me gustaría añadir, David, que me gusta mucho lo que has dicho y también me gusta el permitirnos probar, o sea, especializarnos. Es verdad que requiere tiempo, requiere el volvernos expertos, pero que muchas veces al no tener la visión completa, pues puede que nos especialicemos en un área y luego no nos guste. Entonces, darnos ese permiso también de cambiar de rumbo, cambiar de foco y reespecializarnos en otro, que gracias a la IA pues vamos a poder hacerlo con más facilidad porque vamos a tener más información al alcance nuestro, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a la pregunta que te queremos hacer es, ¿cómo ves entonces el sector laboral? ¿Cómo ves en qué afecta todos estos cambios económicos? Ayer leí una noticia demoledora, y es que en el sector específicamente de la banca, el 75% de las tareas que realiza hoy en día el personal de la banca en los próximos años, ¿vale?, va a ser sustituida por inteligencia artificial. Entonces, más allá del titular y de los plazos, que sean más rápidos o más lentos, está claro que cualquier tarea repetitiva, ¿vale?, sea un año, 2 años, 5, 10, va a ser totalmente automatizada. Eso está clarísimo, ¿vale? Cualquier tarea repetitiva que no aporte ningún valor, que simplemente sea ejecutar una acción de manera repetitiva, va a desaparecer. Y eso quiere decir que cualquier trabajo en que su core de funciones sea ejecutar tareas de este tipo, va a ser totalmente suplantado por una inteligencia artificial. Eso como primer punto creo que es evidente que va a ser un gran impacto en muchos trabajos, como lo fue en su día cuando la fruta se recogía a mano y vino la máquina y consiguió recoger la fruta de forma mecánica. Entonces vivimos el traspaso del campo a las ciudades, de los campos a las fábricas, ¿no? Pues entonces hoy en día el equivalente es, oye, la gente que trabaja en puestos repetitivos va a tener que ir a otros sitios porque en esas funciones no va a permanecer. Está claro que muchas incógnitas, que ahí es difícil tener la bola de cristal, y tenemos claro que las anteriores revoluciones han creado nuevos puestos de trabajo, ¿vale? Lo que pasa que el saber ahora cuáles se van a generar, pues evidentemente puedes tener tus intuiciones, pero no es fácil. Yo pienso que todo lo que tenga relación precisamente con la antítesis de lo repetitivo, que es lo creativo, evidentemente yo creo que va a ser una tendencia que va a destacar, porque precisamente va en contra de lo repetitivo. Aunque alguien podría decir ahora, bueno, es que también la inteligencia artificial está creando fotografías y vídeos y son creativos, pero bueno, yo creo que entiendo la creatividad mucho más allá de hazme una foto con un perro de color rosa con un fondo amarillo. Entiendo la creatividad como solucionar problemas reales, ¿vale? Y eso requiere de un ejercicio intelectual mucho más profundo que dar una instrucción, un prompt a una inteligencia artificial. Con lo cual, lo que decimos, puestos repetitivos fuera, muchos de estos trabajos tendrán que reconvertirse en sitios de creatividad, de mucho mayor valor añadido. Y otra tendencia, yo creo que pasará, y de hecho ya está ocurriendo, es el traspaso del modelo de trabajador-empresa al modo freelancer. Y ya hay muchas estadísticas que demuestran que las nuevas generaciones, los millennials, los zetas, son generaciones que entienden la relación laboral mucho desde el freelance. Es decir, yo trabajo por mi cuenta, ofrezco mis servicios, mis skills, y continuamente están migrando entre trabajos. Trabajo 2 años en Australia, me vuelvo a España, trabajo 6 meses en una consultoría, ¿vale? Entonces, eso afecta también mucho al marco laboral que hemos entendido más en los últimos 40 años, ¿no? Donde básicamente había mucho más empleados que freelancers. Entonces, si acotamos el tema de la inteligencia artificial unido a esto de los freelancers, yo pienso que el futuro a nivel de trabajador, de freelancer,
especializarte en algo, como decíamos antes, en un área de conocimiento muy concreta y poder ofrecer esas skills a empresas, ¿vale? Y teniendo claro que eso va a ser son proyectos que duran X tiempo, con lo cual no es un concepto de trabajo fijo, sino que vas ofreciendo tus skills a diferentes empresas, va a ser también un modelo que va a coger mucha fuerza. De hecho, si analizas mercados laborales más avanzados, como pueden ser Estados Unidos, donde van en muchas cosas de años, es lo que está ocurriendo ahora mismo. Son economías mucho más basadas en freelancers por proyectos que en relaciones laborales. Y eso a las empresas también les va muy bien, porque en esta economía donde las cosas cambian tan rápido, el modelo freelance le da a la empresa una flexibilidad muy rápida para acomodar su, digamos, demanda laboral a cosas muy específicas, a proyectos, ¿vale? Que las propias empresas no saben si esto va a ir por aquí o por allí. Les da una flexibilidad muy potente tanto a la parte del trabajador, del freelancer, como de la empresa. Entonces, en este mundo que cambia tan rápido, yo creo que eso es una tendencia y una cosa muy buena. La clave está en conseguir esa skill que el mercado te premie. Sí. Pues muy, muy interesante porque estos perfiles freelancers al final, pues viene un poco a hablar de, hablamos con Jess en un par de episodios anteriores sobre las nuevas formas laborales, ¿no? De entender el trabajo y los nuevos valores sociales y justamente pues uno de los valores que se está percibiendo desde fuera socialmente es esa libertad o esa flexibilidad, ¿no? Que se quiere perseguir y bueno, pues estos modelos de los que tú hablas, que es esa tendencia a que el perfil trabajador fijo en una empresa vaya disminuyendo y vaya dándole también esa flexibilidad a la empresa quizá para medir proyectos y tal, pues es súper interesante porque mira, va encaminado a estas tendencias de valores sociales que se están prefiriendo, ¿no? Entonces sí, súper, súper interesante. Y nosotros, pues, sabes, David, que nos gusta pues tocar estos puntos de novedad, estos puntos también de luces. En el anterior podcast pues hablamos de todas esas luces que tienes tú, pues, esa mente con esa parte artística de músico, esa parte más lógico-matemática con la programación y la empresa que tienes y también con la parte economista que eres. Y entonces esos puntos y esas luces o esos puntos que te hacen destacar y luego las otras características personales, ¿no? Que bueno, que ya entraremos en detalle, que nos reímos mucho contigo a veces de lo tengo todo estudiado y bueno. Pero fuera de esto, sabemos que a las luces también les acompañan las sombras, ¿no? Y bueno, tal y como hemos ido compartiendo, pues estas tendencias de mercado, me gustaría que ahora nos recomendases con todo esto que hemos hablado, que nos recomendases más adelante qué podemos hacer ante esta situación del capitalismo cambiando, de la inflación, de la economía, todas estas tendencias. Me gustaría que partiendo de eso, pues pudiéramos sacar unos pasos o algo que fuera fácil de comprender y nos dieras esos consejos. Pero antes de irnos ahí, David, un momento personal o profesional nos encantaría escuchar en el que ha sido muy retador para ti o en el que te ha costado, en el que has visto sombra y que tú quisieras compartirnos hoy. ¿Cuál ha sido? Y tanto. Pues mira, ahora mismo te diría que yo los últimos años, yo emprendí con 34 años, ahora tengo 47. Durante los primeros 6, de los 34 a los 40, pues bueno, gestionando mi cartera de clientes como economista, y en los últimos 6 emprendiendo un nuevo proyecto con todo el tema de la programación. Estos últimos 6-7 años te diría que para mí han sido duros a nivel profesional, porque la vida del emprendedor, a diferencia de lo que muestran las redes sociales y tal, es un mundo muy duro emocionalmente, ¿vale?
porque es un proceso que te lleva uno, a tenerte que conocer muy, muy bien tus virtudes, tus defectos, y es un proceso en el cual se produce en muchas ocasiones una montaña rusa emocional. Sobre todo al inicio, cuando emprendes, el emprendimiento muchas veces es una inconsciencia optimista, porque realmente no eres consciente de dónde te estás metiendo. Los que ya llevamos unos años estos, ya conocemos un poco la cara A y la cara B, pero cuando no la conoces, acostumbras a ver la cara bonita, y la cara del emprendimiento es una cara dura, de muchos fracasos antes de conseguir algo, con lo cual, de días que te levantas creyendo que has descubierto que la gravedad no es 9,8 sino 9,7, y días que te levantas diciendo, ojo que de aquí no nos salimos, ¿eh? Entonces, esa montaña emocional, gestionarla es muy difícil, y te lleva continuamente a los límites de lo bueno y de lo malo. Con lo cual, para mí, mi experiencia de emprendimiento, como la de la mayoría, por no decir la de todos, es la realidad de que el emprendimiento es una carrera llena de obstáculos duros contra ti mismo muchas veces, porque una vez superada la fase esta del optimismo desinformado inicial, viene la más dura, que es cuando te das de cantos y dices, hostia, pues esto no es lo que yo me pensaba. Te viene el pesimismo informado, que es el golpe de realidad, y superar esa fase no es fácil. Y más cuando, por ejemplo, también tienes tus trabajos estables que te mantienen en tu zona de confort. El planteamiento de decir, oye, ¿por qué me tengo que complicar la vida? Me voy a lo simple. Entonces, el emprendedor somos muchas veces también gente obsesa con una idea, resilientes, porque sin eso es fácil que abandones el barco. Entonces, te diría que muchas satisfacciones, pero casi más frustraciones en muchos momentos. Tarda tiempo a que eso dé sus frutos. Con lo cual, eso a nivel emocional es duro. Hay que empezar tienes que conocerte muy bien, ¿vale? Yo creo que llega un momento, ahora te diría, pero imagínate los años que han pasado, que te modulas mucho en el sentido de que yo, cuando algo parece que va muy bien, yo mismo me lo bajo. No me lo creo. Es decir, ya soy consciente que me vendrá el palo. Con lo cual intento bajarme, y en los días más bajos, oye, pues también soy consciente de que eso mañana va a ser otro día, ¿no? Entonces, aprender a modular ese estado emocional en un rango mucho más estrecho es un proceso que lleva años. Ya ves, yo creo que sí. Y el sentimiento, porque tú has emprendido solo o estás acompañado, o porque también es muy diferente emprender en compañía, ¿no? Que puedes tener como el soporte de tu socio, de alguien, a emprender solo. Yo emprendí solo, ¿vale? Ahora sí, en la última época estoy introduciendo gente en el proyecto que me están acompañando y ayudando, pero durante muchos años mayoritariamente ha sido una carrera de fondo solo. Que eso, las estadísticas de los startups te van a decir que es fuente de fracaso. Los números dicen que las empresas exitosas acostumbran a tener co-founders como vosotras. Sí. Entonces, sí. El emprendimiento solo, es cierto, tiene muchas contras. Al final, no tener 4 ojos, 4 orejas, 4 bocas, ven mucho más y equilibran los momentos de uno con otro, con lo cual yo fui solo, la libertad total, ¿no? Yo decido, yo quiso, yo me lo como. La contra es
me como lo que salga, ¿eh? Lo bueno y lo malo. Lo que haya, lo que haya, sí. Y lo bueno y lo no tan bueno. Sí, sí, tremendo, David? Gracias por compartir esta parte. Nos tocas mucho porque lo hemos vivido y yo también estuve emprendiendo sola una temporada. Tengo también mis proyectos a nivel individual, el principal co-founder con Jess, pero es verdad que es bastante duro a nivel, o sea, tienes que hacer un trabajo mental tremendo. Entonces es una rotura de techos continuos, ¿no? Porque superas un obstáculo mental o una limitación y luego viene otra, luego viene otra y luego viene otra. Entonces, a ver, lo enfocamos desde un lugar donde pasárnoslo bien, aprendiendo y mejorando, y de esta forma lo hicimos mal, vamos a hacerlo de otra forma y vamos a seguir accionando y vamos a, ¿sabes? Como ese continuo, ¿no? Hemos asociado a nosotros la acción como esa parte positiva, independientemente si nos hemos sentido un poco mal porque la acción anterior no salió. Pero bueno, sí, totalmente contigo y bueno, pues esto es un juego y un juego que, madre mía, curiosamente es duro y es muy duro y es muchísimo más duro que ser empleado. ¿Volverías a trabajar en una empresa, David? No. Eso es. Una de las grandes contradicciones que tiene el emprendimiento es que emprendes pensando que vas a lograr la libertad, ¿vale? Y logras un cierto tipo de libertad. Te vuelves esclavo de muchas cosas, ¿vale? Pero también es cierto que una vez has probado los elixires de ese manjar, personalmente se me haría muy difícil imaginar ahora trabajar para una empresa en modo trabajador. Es decir, igual que explicaba las sombras, para mí es muy importante como emprendedor el levantarme cada día y ser consciente que mi futuro depende de mí y a la vez ser consciente que si mañana quiero cambiar mi futuro, también está en mis manos. Si lo que estoy haciendo no me satisface, soy libre para cambiarlo. Entonces, esa sensación para mí es muy importante, el sentir que tengo el control de las decisiones de dónde quiero enfocar mi vida y no no estar sujeto, dijéramos, a un sueldo fijo que me dé una estabilidad, pero que me acote mi campo, digamos, de actuación o de futuro. Entonces, esa luz también brilla y compensa las sombras que hablábamos. Con lo cual... Sí. Se compensa esas otras sombras. El otro día escuchaba una conferencia en de Emilio nuestro Duro. Caso... Sí. Escuchaba la conferencia de Emilio Duro, conoceréis, gran conferenciante en España, y decía una cosa muy interesante, y es que todo apunta que dentro de poco vamos a ser seres que vamos a vivir 100 años, ¿no? Entonces él ponía el ejemplo y decía que, claro, hace tan solo 70 años la esperanza de vida era en 40-50, con lo cual la evolución nos ha llevado a vivir tantos años que habrá que también aprender a cómo vivir motivado y feliz. Entonces, en una vida cada vez más larga, entonces yo creo que van a haber muchas fases, ¿no? Es decir, y la reinvención para vivir esos 100 años lo más feliz y motivado posible va a pasar por saber transitar por diferentes trabajos, ya proyectos, estilos de vida. Es decir, el cambio yo creo que va a ser necesario. Y entonces, liga un poco con lo que del freelance, ¿no? De que para mí esa sensación de decir, oye, esto es una etapa y vendrá otra y será la que yo decida, la que a mí me motive. Eso es muy bueno. Sí, la verdad es que sí, que encaja mucho con lo que hemos estado viendo, analizando, estudiando y es por ahí, así que genial. David, ahora mismo, no, como te preguntaba anteriormente, con toda esta situación que estamos viendo, con esta situación de la economía cambiante, con todo esto, este escenario que nos encontramos fuera,
¿qué consejos para perfiles, y los traigo, perfiles que a día de hoy uno que tenga en torno a 35 años y gane 1.300 euros, otro que gane entre 2.000 y 3.000 y otra persona que tenga 50 años y gane unos 1.300 euros? O sea, desde esas diferentes perspectivas, ¿cómo planteas tú cómo coger desde cada punto esta situación para poder ir progresando y mejorando de la mejor manera? Porque claro, la información es poder, ¿no? Entonces informarnos, y por eso hacemos esto y te traemos aquí y te agradecemos un montón para poder expandir esta información a todas las personas que podamos. Y bueno, y quisiéramos eso, que tú nos dieras esa perspectiva positiva de poder aprovechar esa información que es la que es y no tenemos todo en nuestras manos para cambiarla, pero sí que tenemos otras cosas en nuestras manos que podemos hacernos la vida más rica, ¿no? Más mejorar en el proceso. Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, porque claro, llegar a generalizar cuando la situación personal de cada una son tan dispares, ¿no? Es decir, me decías, una persona de 50 con este sueldo, es decir, pero claro, y ese sueldo y sus circunstancias que serán muchas, es decir, generalizar... Claro. Sí, como ejemplos, ¿no? Sí. Sí. Vuelvo un poco a lo que hablamos el otro podcast, ligando, es decir, para mí, ligando, la libertad se consigue trabajando. La libertad financiera que hablábamos el otro día, ¿vale? Es otra pata que para mí es muy importante, que llevo muchos años trabajando, porque al final cuantas más libertades sepas capaz de juntar, de tiempo, dinero, aunque muchas veces van interrelacionadas, es lo que te permite, dijéramos, seguir tu camino sin tener que depender, es evidente. Con lo cual, para mí, lo que hablamos en el anterior podcast es vital, es decir, la libertad financiera pasa por saber ahorrar. Punto número 1. Eso para mí es vital. El estar aprendiendo continuamente, y eso no es para todo el mundo, porque eso ya también, la curiosidad es una cualidad que hay gente que la tenemos de serie, hay gente, pero al que no, le diría que esté en constante reto cognitivo de conocimiento con él mismo, pero por una cuestión... ya no digamos de que encuentres una habilidad que después el mercado te reconozca, sino por un propio tema de satisfacción y de crecimiento personal. Fórmate. Normalmente estos procesos son primero entregas, te formas, aprendes, inviertes y si tienes suerte el mercado llega un día que esa skill, que esa habilidad te la premia. Pero el que hace el camino a la inversa diciendo, oye, quiero que el mercado me premie algo, voy a formarme en esto porque esto... le acaba siendo difícil porque no es algo que le surge de forma natural o que le guste, ¿no? Pero la parte de conocimiento, de formarte, de retarte a ti mismo, de estar continuamente aprendiendo, para mí es también vital. Y te diría también que para mí, en el mundo que vivimos, el espíritu crítico a la información que recibes es algo que también te hace ser libre. Cuando tú ves la información y eres capaz de filtrarla, saber cómo funciona el mundo y te impermeabilizas un poco a los impactos que continuamente nos están mandando, te haces un poco más libre. Porque si te dejas arrastrar por cómo están montados los medios de comunicación, qué mensajes lanzan, ¿vale? Llega un momento que si te dejas arrastrar por el río, es decir... la tendencia que te lleva a eso, a mí personalmente no me gusta nada. Pienso que se ha perdido totalmente el espíritu crítico con muchas cosas. Lo que decíamos antes, es decir, yo cuando veo noticias de IA soy crítico. No compro el primer mensaje. Me gusta entender qué hay detrás. Y sé que después hay una empresa que también necesita ingresar, con lo cual el mensaje se lo compro, pero la parte que me interesa, no todo el mensaje. Y eso nos hace libres, porque pienso que una de las cosas más graves para mí que está ocurriendo
que es, si cogemos los últimos 70, por primera vez en los últimos 70, 80 años, pasada la Segunda Guerra Mundial, el mensaje es, vas a vivir peor en los próximos años de lo que vivías antes. Si tú ves los últimos 80 años, siempre había una esperanza de vivir mejor. Entonces, hoy en día, con la IA que te va a quitar el trabajo, con la inflación, con la bajada, todos son mensajes que el punto en común que tienen es que te proyectan un mundo peor en el que tú vas a vivir peor. Y pienso que eso es lo peor que nos puede pasar, porque eso afecta a la esperanza de las personas. Y la esperanza, ya sabemos que si lo pierdes, es lo último que se pierde, ¿no? Si no hay esperanza a un mundo mejor, eso crea sociedades deprimidas, tristes, y son sociedades manipulables, tal, con lo cual hay que ser muy crítico, muy, muy crítico con lo que nos venden en los medios de comunicación, porque resulta que los que nos venden el cambio climático son los que se han forrado con la gasolina en los últimos 50. Son los mismos. Y son los mismos que nos dicen ahora que debemos ir al coche verde. Pues esos mismos son los que te vendían el coche de gasolina. Ese espíritu crítico nos ayuda también a ganar libertad. Entonces, libertad financiera, el conocimiento que siempre te va a dar libertad, espíritu crítico. Para mí, para vivir en la sociedad actual, son 3 puntos que son imprescindibles. Qué bueno, porque es verdad que los bombardeos continuos y el miedo es la IA, que tengo miedo a la IA. Es como, es verdad que de repente sale un vídeo donde ves a un robot súper humanizado y entonces las películas de ficción dicen, madre mía, se me viene a la mente aquella película donde el robot sustituía completamente a la otra persona. Pero yo digo, vamos a entrar y en hilo con lo que estás comentando, que me parece genial, el espíritu crítico, el decir, vale, ¿y cómo lo enfocamos a yo ganar más valor? ¿Cómo lo enfocamos a que no sea yo la IA la que me sustituye, sino que yo sea quien también controle la IA y por tanto multipliquemos nuestro alcance? Y porque ahora mismo mi productividad, lo que antes me llevaba tanto tiempo, ahora me lleva muy poco, con lo cual mi productividad es mucho mayor. Las ideas, las tendencias, cómo puedo impactar de forma más positiva, ¿no? Entonces, cómo esta herramienta la podemos utilizar a nuestro favor para, con nuestros valores independientes, individuales también, pues llevarlos a los valores sociales y poder contribuir, y totalmente, has dicho eso de la parte de la esperanza, ¿no? Con Jess hemos hablado de que nosotras estamos continuamente enfocando en cómo podemos impactar de forma positiva. Esto nos mueve. O sea, obviamente crear negocio, porque es crear nuestro propio empleo, pero lo que nos mueve mucho, mucho es poder llevar ese impacto, esa esperanza de un mundo mejor, totalmente, esa esperanza de que estamos haciendo cosas para poder estar mejor, aunque el mundo nos esté contando X, pero el movernos, el no quedarnos quietos, resignados, porque ver venir y decir, no, pues ya con esto que viene y el mundo, no, nos sentamos y lo perdemos todo, no, sino un poco qué podemos hacer con lo que tenemos independientemente. Me ha gustado mucho esto del espíritu crítico y también el abrirnos vamos a hacer cosas que nos enriquezcan pese a la situación de fuera. Entonces, David, rescatando un poco lo que has dicho, ahorrar. Y entiendo que una vez ahorremos, invertir, ¿no? En esas áreas donde el dinero se devalúe lo menor posible, dada la inflación, que la inflación lo que hace es que nuestro dinero pierda valor si lo tenemos en una cuenta bancaria sin más. Entonces, como ese dinero, pues si vamos ganando dinero o haciendo un ahorro, pues como ese dinero lo podemos meter en una cuenta que nos vaya generando al mes, nos vayan dando por ese mismo dinero unos euros de más, un par de, para que ese dinero no se pierda del todo y luego poder aprender, ¿no? Traigo ese espíritu de aprendizaje que has comentado, en qué
en qué me quiero especializar, en qué áreas de conocimiento, porque en cuanto a las finanzas quiero aprender para, oye, ¿dónde invierto mi dinero aparte de tenerlo en una cuenta? ¿Dónde puedo sacarle más rentabilidad? ¿No? Entiendo que a ti que te encanta, tú que inviertes, todas esas partes, conocer puntos en donde nos especialicemos y podamos invertir el dinero y que pierda el menor valor posible. Eso estamos haciendo algo ya para que no nos vengamos abajo con una situación en la que no, pues bueno, que hay Nos han dado dificultades, sí. unas cartas, ¿vale? Entonces tenemos que saber jugarlas. Estas cartas a veces no son las mejores, pero son las que tenemos. Entonces tenemos inflación, tenemos toda esa baja. Son las cartas que nos están dando. Eso no podemos manejarlo, es lo que nos están contando. Entonces, jugar la mejor partida con eso, y eso requiere información, saber ese espíritu crítico. A veces me viene gente y me dice, oye, el del banco me dice esto y he hecho esto. Y totalmente sin ninguna análisis, sin ninguna información por otra fuente, simplemente porque me ha dicho el banco. Y volvemos a lo de hace 30 años con las hipotecas prime, es decir, los bancos están otra vez en modo comercial, enchufando aquí a tal. Con el tema de la inflación lo han aprovechado muy bien, porque la gente ahora han cogido el chip de inversión, de, hostia, tengo que invertir, y los bancos lo están, pero intentando colocar a todo Kiski. Entonces, volvemos a la época de las hipotecas, que venga usted que le doy la hipoteca, pues ahora vas al banco y yo le voy a hacer invertir para que no pierda con la inflación, y coja esto y esto y esto. Hostia, infórmate, sé crítico, filtra, esa información la buscas, pregunta, tal, hazte tu mindset de eso, tu opinión, tu no sé qué, y decide libremente. Pero si no haces ese proceso previo de informarte, volvemos a lo de siempre, pues de aquí 3 años será cuando ese tío retire el producto y le digan, usted ha perdido un 3%, y se quede con cara de decir, pero si usted me dice, no, pero claro, no veo aquí que había la cláusula. Información, curiosidad, espíritu crítico. Sí, espíritu crítico, qué bueno. Me acuerdo que hace como 2 meses viene un familiar y me dice, porque mira que nos han ofrecido una super oportunidad para comprar una vivienda, no recuerdo, en la costa de Valencia o una zona así, en la costa de Valencia, en Valencia, iba a decir en la costa de España, sí, por la parte de Valencia, y me dice que mira que es una super oportunidad, que es una vivienda que no han construido todavía, pero que mira, y me muestra y digo yo, pero vaya locura, o sea, y claro, era una persona que ya iba a entrar, digo, pero analiza primero el mercado. Nosotros para poder hacer la compra de esta vivienda hemos estado 1 año y pico para tomar la decisión, para elegir la mejor opción, pero mucho tiempo antes estudiando claro, los tipos de inversión, las rentabilidades, no sé qué, y entonces como totalmente, entonces le digo yo, no, antes de comprar una vivienda ni se te ocurra, primero ven a nosotros te damos el conocimiento que hemos adquirido y luego analiza otros más, no te quedes solo con el nuestro, y ya luego tomas tu propia decisión, pero no le hagas caso a la primera opción que te llegue, sin tú mismo haberte puesto, porque muchas de ellas van a pillar al menos informado y era una locura, o sea, era una locura, ¿no? Entonces no tenía sentido. Así que, oye, David, con respecto a esto de las inversiones, ¿criptomonedas sí o criptomoneda no? En tu caso. Me da curiosidad. Yo no soy inversor de criptomonedas, okay. Con lo cual... creo en la tecnología que hay detrás de las criptomonedas, blockchain, conozco el potencial de la tecnología. Mi opinión personal a nivel de Bitcoin, bueno, de criptomoneda, es que hoy en día ya se ha convertido en otro activo especulativo más, ¿vale? En su momento podía ser realmente un valor refugio, pero como muchos mercados ocurre, llega un momento en el que ya cuando resulta que los propios creadores de Bitcoin tienen un fondo que ya depende no sé qué, ya se corrompe un poco el sistema, y pienso que a día de hoy ya se ha convertido también en un nuevo mercado financiero, ¿vale?
de suma cero. Si recuerdas alguna de nuestras conversaciones, hablamos del concepto suma cero, que es, recuerda que lo que ganan unos es lo que pierden otros, pero en global, ¿vale? Ahí las ganancias son cero. Lo que tú estás ganando es lo que yo estoy perdiendo. Entonces, estos tipos de mercados, al final, no dejan de ser muy especulativos. Entonces, lo hemos visto, Bitcoin 70.000, bajó a 15.000, Sí. vuelve a estar en 70.000, pero claro, cuando ya tienes este rango, ya te da un poco las guías del tipo de activo que es. Si tú coges cualquier activo de empresa consolidada, tú coges las acciones del Banco Santander y en los últimos años verás un rango de 2,04 euros, es decir, hay un rango de un por dos, de un 100%. Claro, El claro. propio Bitcoin ya tiene un rango de un 1000%. Entonces, a día de hoy yo no soy inversor, mañana no lo sé, soy libre para cambiar, pero lo veo siempre, lo he visto siempre como un activo que puedes incorporar a tu cartera de inversión con un porcentaje pequeño. Es decir, de tu capital para invertir del 100%, ¿vale? Pues entre un 2 y un 5% como una compra especulativa en Bitcoin, ¿vale? Sí, eso es un porcentaje que no va a comprometer tu capital y en el caso de que sea una buena inversión, te va a dar un plus de rentabilidad interesante y en el caso que vaya mal, las pérdidas van a ser seguramente compensadas con los beneficios que obtengas en el otro 95% de tu cartera. Con lo cual, Sí, lo sí. único que para mí, es decir, si llego a entrar, será con esos porcentajes de cartera, con un 5% de mi cartera de inversión. Ok, ok, genial. Con un dinero que no te importe si lo pierdes y si se multiplica, pues mira, genial. Sí, Correcto. total, total, genial. Muy bien, pues oye, nos quedamos con espíritu crítico, con esa libertad desde punto de vista que nos das, desde esa esperanza, ese optimismo de ver cómo jugar estas cartas para que vivamos lo mejor posible. Me ha gustado algo y con lo que me quedo es actuar en sociedad. Y esto me lleva a que crecemos juntos, a que somos engranajes, a que cuando nos apoyamos entre todos, creamos una economía donde todos ganamos, donde nos ayudamos unos con otros a informarnos cada vez más para que todos estemos en un barco donde podamos seguir avanzando y seguir nutriéndonos conjuntamente, ¿no? Sí. Eh, Pienso que va a volver esto, la asociación, y también pienso que desgraciadamente, como la historia nos demuestra, viene después de una crisis muy grande. Es decir, durante muchos siglos las guerras han sido los puntos de reinicio de muchas cosas y ha ayudado a otra vez a juntar a la gente para reconstruir las ciudades que habían sido destruidas, ¿no? Entonces, pienso que va a volver ese momento donde vamos a tener que unirnos como sociedad y hacer frente y conseguir nuevas cosas que ahora se nos están quitando. Y pienso que seguramente sea después de algún catacrash importante, ¿vale? Que no recordemos que llevamos muchos años sin ningún conflicto importante, pues seguramente tenga que llegar, no sé si en moda de guerra, pero sí una hecatombe como sociedad que nos obligue a renacer de las cenizas. Y creo que será el momento en que volveremos a ser conscientes de que como sociedad somos mucho más juntos que de forma individual. Sí. Bueno, pues yo no quiero ninguna hecatombe, David. Yo ni nadie. No vamos a cerrar con, bueno, igual hay una hecatombe, no, por favor, vamos a cuidarnos Bueno, entre yo todos de creo la que manera lo el mejor COVID posible. ya fue una hecatombe. ¿Cómo? ¿Cómo, Jess? Que el COVID ya Sí. fue, Ostras. paralizó al mundo, Sí, ¿eh? O sí, sí, sea que sí. yo creo que ya hemos saboreado un poco esta hecatombe De también, ¿no? hecho, la primera hecatombe, y hablando con el título del podcast que hablábamos al principio, el fin del capitalismo. El capitalismo en el año 2008, con la crisis de Lehman Brothers, realmente el sistema quebró, literalmente. Se vino abajo.
Se le puse oxígeno artificial, dinero en vena y ahí hemos sobrevivido, pero literalmente el mundo estaba quebrado. Entonces, de hecho, muchas de las cosas que nos están ocurriendo son consecuencias de la crisis Lehman Brothers, cosas que se han ido mantenido artificialmente, inyecciones de dinero. Fijaros que la inflación aparece cuando se deja de inyectar, se ha inyectado tanto dinero, ¿vale? Y tanto dinero que entonces nos dicen, oye, claro, es que hay tanto dinero, ¿vale? Que cuanto más dinero hay, ¿vale? Las cosas, eso impulsa los precios, ¿no? ¿Y por qué se inyecta tanto dinero? Porque la economía está quebrada, el sistema está quebrado. Entonces, lo hemos vivido, es decir, la hecatombe. Lo que pasa que, o el COVID mismo que decía Jess, fue otra hecatombe. Es decir, si allí no se hubieran hecho cosas artificiales, seguramente lo que estamos viendo hoy en nuestras casas no existiría, porque eso hubiera provocado una hecatombe mundial. Ahora vivimos en tiempos que todo eso se puede tapar de forma artificial, porque tenemos unos bancos centrales maravillosos que nos imprimen dinero y nos lo mandan a los estados y los estados gastan y entonces el ratón sigue girando. Sí, 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 muy bien. Pues nos quedamos con que nos vamos a cuidar entre todos, sí. Vamos a mantenernos informados en que vamos a hacer todo lo posible para jugar el juego que tenemos en nuestras manos lo mejor posible, que vamos a tener punto crítico, que la esperanza de estar mejor, de estar mejor que nosotros mismos, ¿no? Porque pues vamos cada uno con nuestra historia desde donde partimos. Yo desde cuando era niña, que tenía una situación económica terrible con nuestra familia allí en Colombia, y he podido ver la evolución y mira, y súper bien, súper agradecida, y cada uno desde sus puntos de partida, cómo vamos evolucionando y vamos comparándonos. Mira, hoy estoy mejor que ayer, hoy puede que esté pasando un bachecito a nivel puntual, pero vamos a ver qué podemos hacer para seguir informándonos, para seguir enriqueciéndonos y tener un mejor mañana, ¿no? Así que, bueno, nos quedamos con este mensaje de David. Muchísimas gracias. Agradezco también tenerte a nuestro lado, de que nos vas dando información y cositas. Oye, ¿sabéis que está pasando esto? ¿Sabéis que está pasando esto? ¿Y cómo? Y yo, vale, y vale, está pasando esto. ¿Y cómo podemos hacer cosas para que podamos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y bueno, pues nada, que ha sido un placer. Muchas gracias. Espero que podamos tenerte más adelante con más cositas que nos hagan nutrirnos mentalmente para, con este conocimiento, poder crear un mejor futuro para cada uno, ¿no? Así que bueno, Jess, no sé si tienes palabras ahora para cerrar, y muchísimas gracias, David. Nada, muchísimas gracias, David, por tus aportaciones, porque realmente van súper bien. Creo que hay muy poca cultura financiera y yo me incluyo, y se agradece un montón. Y bueno, todos los granitos de arenas que podamos aportar para aumentar este conocimiento, y que al menos los más cercanos se nutran de toda esta información, que es súper valiosa y que nos tendrían que enseñar ya desde el colegio, ¿no? Como muchas veces he dicho. Y nada, que suscribiros al canal, que estaremos súper contentos de que nos veáis cada semana, y que los suscriptores van aumentando y nos hace súper felices. Súper agradecidas. Nada, David. Gracias, David. Muchas gracias a vosotras por la nueva invitación. Vamos creciendo en el podcast, hoy ya somos 3. Quizá el próximo día seamos más y vayamos creando esa ya, salgamos del individualismo. Ya vamos por 3. Igual el próximo día habrá sorpresa. Muchas gracias por invitarme y cualquier cosa, aquí estamos.